Me parece, Fraile, que esta es la primera ocasión, seguramente no la última, en Caracol Radio, en la que vamos a saludar a Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá. Se espera mucho de su papel ahí. La verdad es que ha planteado una decisión de no ser oposición, de ser más bien propositivo, de trabajar por Bogotá, y se la pasa recorriendo la ciudad. Literal, arrancó con toda, desde antes de posesionarse como concejal, ya estaba por ahí dándole las gracias a la gente, y la verdad es que sí, pues hay mucha expectativa de que se le suba el nivel de debate al Consejo con Juan Daniel Oviedo ahí. Hola, concejal, buenos días. Muy buenos días, Jorge, Juan y demás miembros del equipo. Un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes. Esta mañana, muy temprano, concejal, estaban explicando tanto Juan Fraile como Grace que había una inconformidad justificada del gobierno nacional, del presidente Petro, de miembros del pacto histórico, diciendo que se había incumplido el estatuto de la oposición, que lo habían violado en el Consejo porque la vicepresidencia no fue para un miembro de esa oposición. Pero explicaban que también era un asunto de trámite, que lo que pasa es que todavía no se ha configurado formalmente el pacto histórico, por ejemplo, como partido de oposición, y que eso simplemente se puede corregir y que pues no hay problema. ¿Su mirada cuál es? Bueno, yo creo que la mirada es triste, porque creo que es un aspecto legalista en el que no se está reconociendo el principio del estatuto de oposición, que es una norma superior de la reglamentación, llamémosla, del comportamiento de la política en el país, ¿sí? Estuvimos de acuerdo en el estatuto de oposición que los movimientos o partidos de oposición iban a tener espacio en los cuerpos directivos de las corporaciones locales, en la primera vicepresidencia en este caso, del Consejo de Bogotá. Una discusión que es supremamente importante en la medida en que hay que reconocer explícitamente que hasta el 1 de enero, explícitamente, tanto con Toda por Bogotá, que es el movimiento de ciudadanos que yo represento, como la coalición del pacto histórico, habían expresado su interés de ejercer oposición al gobierno de Carlos Fernando Galán. En el caso de Con Toda por Bogotá, nosotros estamos ejerciendo una oposición de carácter constructivo, pero le informamos al Consejo Nacional Electoral cuando aceptamos la curul que íbamos a hacerla en el marco del estatuto de oposición, tomando la posición de oposición. Entonces, cuando sabemos que el mismo estatuto de oposición en su artículo 6 permite que en los primeros 30 días inicios de los periodos de las corporaciones locales, todos los partidos y movimientos expresen ante la presidencia, en este caso del Consejo de Bogotá, si su línea va a ser de gobierno, independiente o de oposición. No entiendo por qué esta conversación no pudo hacerse el 12 de enero, cuando en derecho todos los movimientos, nosotros ya lo teníamos explícitamente declarado ante el Consejo Nacional Electoral que íbamos a hacer oposición, pero que el pacto histórico, pero que también Cambio Radical, que mira que el nuevo liberalismo, que el verde, que los conservadores, que el liberalismo expresaran ante la presidencia del Consejo, que es Juan Javier Baena, cuál iba a ser su línea frente a el comportamiento gobierno, oposición o independencia, pues se dijera que la discusión tenía que suceder el 1 de enero, solo resaltando que ningún partido o ningún movimiento había expresado su interés de ejercer la oposición, cuando nosotros, por ejemplo, con Toda por Bogotá, ya lo habíamos hecho público desde el 30 de octubre y se lo habíamos hecho explícito al Consejo Nacional Electoral. Entonces, creo que por un legalismo, no permitir que por principios el Consejo Distrital de Bogotá le dé ejemplo al país de que somos respetuosos en la institucionalidad, pues es un tema que es entristecedor y que a final de cuentas a tantos niños y niñas y jóvenes que asistieron a la posesión de los 45 concejales de Bogotá les demos el ejemplo de que escogemos 3 hombres en el cuerpo directivo del Consejo Distrital, donde hay una ínfima minoría de mujeres o de poblaciones subrepresentadas históricamente. Yo creo que no es un buen ejemplo, pero tristemente por un tema legalista así sucedió. Concejal, pero más allá de eso, por ejemplo, si esta mesa directiva determina algo, toma decisiones, hace algún tipo de actuación, todo eso se podría reversar, se puede tumbar, digamos, jurídicamente, digamos, estaremos como en un proceso, en un periodo en el que el Consejo no puede tomar decisiones porque la mesa directiva no está legalmente constituida como debiera.
Acordémonos que entre el 1 de enero y el 12 de enero, que son 11 días calendarios, solo está sucediendo una sesión del Consejo, porque no fuimos convocados oficialmente a sesiones ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, donde el Consejo tiene la tradición de sesionar continuamente. Entonces, para la segunda sesión, habiendo ya nombrado presidente, en donde era natural que las mismas declaratorias de los partidos políticos en sus reuniones con el alcalde Carlos Fernando Galán era que iban a ser de gobierno la mayoría de ellos. Pues era natural que el perfil de Juan Javier Baena, su experiencia, su trayectoria en el Consejo y como concejal del Nuevo Liberalismo, pues tuviera un espacio mayoritario para ejercer la presidencia del Consejo. Nosotros hubiéramos querido hacerlo, pero sabíamos que era supremamente difícil porque éramos solamente un movimiento independiente que está ejerciendo oposición al gobierno de Carlos Fernando Galán, que no estamos alineados con los principios o las bases del pacto histórico. Entonces, la presidencia del Consejo se definió y todos reconocimos la legitimidad de Juan Javier Baena como presidente del Consejo. Con esa decisión hubiéramos perfectamente podido declarar sesión permanente hasta el 12 de enero, y el 12 de enero, cuando todos, absolutamente todos los movimientos y partidos hubiéramos cumplido el requisito del Consejo, pues hubiéramos tomado la decisión de ejercer quién iba a ser la primera y la segunda vicepresidencia, procurando respetar el estatuto de oposición en el caso de la primera vicepresidencia. Es el concejal Juan Daniel Oviedo. Vamos a ver entonces qué determinan no solamente las acciones legales que ya está anunciando el presidente de la República, sino también en su buen juicio el alcalde Carlos Fernando Galán y la gente del Consejo para hacer caso no solamente a lo que toca, sino a lo que está dictaminando desde hace mucho rato, desde que existe el Estatuto de la Oposición, la ley, y eso nos sobra recordarlo. Gracias, concejal, buen día. Muchas gracias. Y de verdad, importante resaltar que en política las formas sí son importantes, porque son el ejemplo para que la niñez y la juventud vean que es posible tener diversidad en la representación política del país. De acuerdo. El concejal Juan Daniel Oviedo en Caracol Radio.